Si en marzo del año pasado tú le contaras a cualquier persona todo lo que hemos vivido en 2020, esa persona probablemente se va a reír en tu cara y no te va a creer. Sin embargo, en esa fecha, en marzo de 2019, el señor George Soros hizo una inversión algo inusual de 38 millones de euros en la farmacéutica española llamada Grifols. Nos adelantamos en el tiempo un año y en abril de 2020, Grifols anuncia en tiempo récord que para julio de este año van a tener el primer tratamiento del mundo contra el coronavirus, basado en la creación de un plasma inmune al COVID-19. Desde ese momento, las ganancias de la farmacéutica Grifols se han disparado un 69% en contraste con el año pasado. Y se perfila que esta empresa va a ser una de las grandes beneficiarias de todo el dinero que se está destinando a este tema del coronavirus. De hecho, ya en marzo de este año, la farmacéutica había logrado un gran acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para desarrollar y aplicar de forma masiva este tipo de tratamientos. También ha logrado acuerdos con el gobierno de Alemania, de China, de España, entre muchos otros. Este tipo de inversiones tan precisas, tan acertadas, es solo un abreboca de una de las tantas razones por las que el nombre de George Soros ha sido un tema de conversación en estos meses de caos que estamos viviendo. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Ha sido un año de fuertes tensiones geopolíticas, de desempleo masivo, de empobrecimiento, de toque de queda mundial, de censura mundial. Ahora también se le suma una ola de protestas, disturbios y saqueos bajo el nombre de Black Lives Matter. Y en este video yo quiero mostrar por qué hay personas que dicen que George Soros, quien según Forbes está entre las 30 personas más ricas del mundo, puede que esté relacionado con toda la vorágine que estamos viviendo en el 2020. Y vamos a hacerlo desde una perspectiva periodística seria, basada en hechos concretos y no en las llamadas teorías conspirativas. La verdad es que la frase teoría conspirativa se ha convertido en una simple etiqueta para desacreditar a cualquiera que cuestione lo que dice el poder. Lamentablemente, muchos periodistas se han convertido en simples voceros de las instituciones. La OMS dijo esto, el ministerio tal exige tal cosa. Muy pocos analizan más allá, investigan más allá, cuestionan más allá. Y la verdad es que cuando tú investigas al señor Soros, te das cuenta que es un señor que tiene muchísima más influencia en nuestras vidas que la que tiene cualquier presidente o político de los que estos periodistas se la pasan hablando todos los días. Y a ver, yo no estoy diciendo que Soros controla el mundo, pero sin duda es un señor que tiene muchísimo poder. Y no es casualidad que los medios no estén hablando tanto del rol que está jugando en lo que estamos viviendo en 2020, pero sobre todo del rol que ha jugado en lo que ha vivido el mundo en las últimas décadas. You can see one of the officers has been knocked off his horse. Esto es Primero la Verdad. Este programa está saliendo por ahora todos los sábados en la noche. Estoy sumamente agradecido con todos los comentarios que me han hecho. Los leo todos. Poco a poco vamos creciendo. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Ahí pueden encontrar más información, más opinión. En la descripción del video vamos a dejar un enlace para que vean todos los demás videos que hemos hecho. De nuevo, considero que la información que voy a compartir en este video es sumamente relevante, de principio a fin. Así que los invito a que vean hasta el final y que si les parece importante, la compartan y se suscriban. Volviendo al tema, como aquí nos importa más el gran panorama de las cosas, más allá del ruido del día a día, tenemos que hablar rápidamente sobre quién es George Soros. Soros es un húngaro de familia judía que a los 17 años emigra al Reino Unido y desde los 30 años se ha dedicado principalmente al mercado de capitales. Específicamente se ha dedicado al sector de los fondos de cobertura o también llamado fondos de alto riesgo. Esto es importantísimo mencionarlo porque George Soros no se ha dedicado a cualquier tipo de área dentro del mundo financiero, sino precisamente un sector que es considerado por varios economistas como uno de los más opacos, pues
Literalmente es un sector que vive de la especulación y de la manipulación de los mercados, ya que se dedica a vender y a comprar activos financieros con la expectativa de que esos activos van a subir o bajar de precio en el corto plazo, y de esa forma estos fondos obtienen una ganancia. Esto es un poco confuso, no es necesario entenderlo del todo ahorita. Lo importante a tener en cuenta es que este es un sector que hace dinero sin producir valor real. Y sobre todo que es un sector que cuando más se puede beneficiar es cuando los precios suben o bajan de forma abrupta, es decir, en situaciones de crisis. Y ya Soros dio un gran ejemplo de esto cuando se hizo famoso por literalmente haber quebrado el Banco de Inglaterra en 1992. En una situación en la que la libra esterlina estaba muy frágil, Soros pidió prestado y luego vendió más de 10.000 millones de libras esterlinas. Esto desencadenó de forma directa la depreciación mundial de la libra en todo el mundo, valga la redundancia, y le hizo ganar en el corto plazo más de 1.000 millones de dólares y en el mediano y largo plazo más de 10.000 millones de dólares. Y pese a que muchos reconocen lo perniciosos que pueden ser estos fondos de cobertura para la economía, se les ha dado muchísima libertad para actuar, especialmente desde los años 70. No es casualidad que George Soros se declara como ultraliberal en lo económico y ultraprogresista en lo social. Todo esto está muy relacionado con lo que estamos viviendo ahorita. Soros también estuvo vinculado y obtuvo ganancias de otros escándalos financieros como la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera de 2008 y bueno, se presume con cierto fundamento que también está involucrado de diferentes formas en la actual megacrisis económica y social que vive el mundo. Así que volvamos un momento al presente. ¿Por qué se dice que Soros puede estar involucrado con todo lo que estamos viviendo ahorita? Por varias razones. Por un lado, en cuanto al nivel de conflictividad, protestas, psicosis por torcer la historia y disturbios que hemos visto en las últimas semanas, está más que documentado que Soros ha sido uno de los grandes financistas de Black Lives Matter. No es un invento, no es exageración. Desde 2015, la Democracy Alliance, fundada por George Soros, ya cuadraba reuniones con estos donantes multimillonarios y los líderes de Black Lives Matter para darles dinero y darles todo tipo de apoyo. Estos mismos donantes multimillonarios admiten que, por ejemplo, durante los disturbios de Ferguson de 2014, dieron cientos de miles de dólares directamente a los activistas en terreno que estaban organizando las protestas. Así que no es descabellado pensar que algo similar pudo haber ocurrido este año. El Washington Post reporta que Soros ha otorgado al menos 33 millones de dólares solo a Black Lives Matter y a movimientos de base vinculados con el activismo racial. Y esto está confirmado nuevamente en las mismas declaraciones de impuestos de la Open Society, al igual que confirmado por Wikileaks. También están los llamados Antifa, que hemos visto en estas protestas, que funcionan más como células agitadoras descentralizadas, pero aún así tienen sus estructuras formales. Periodistas serios como Bashir Rabbani en Europa y Proyecto Veritas en Estados Unidos se han infiltrado en varias de estas organizaciones y han expuesto, incluso con conversaciones grabadas, cómo estos Antifa han obtenido dinero de Soros u organizaciones financiadas por Soros. No es la primera vez que el nombre de Soros aparece como uno entre varios de los grandes promotores de alguna desestabilización de algún país. Y esto está plenamente documentado por periodistas, por analistas, por antiguos funcionarios de la ONU, su involucramiento, por ejemplo, en la primavera árabe, en el separatismo catalán y en muchísimas otras revoluciones. Y a ver, con esto no quiero decir que la mayoría de las personas que protestan por estas causas no lo hagan por un descontento que sea real. Pero la realidad es que todo movimiento de masa tiene detrás de sí una vanguardia que lo dirige y que lo organiza. Esto en sí mismo no está mal, esto no es un problema. El problema es cuál es el objetivo de esa vanguardia, cuál es la narrativa, cuáles son las políticas y las ideas que buscan promover. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Por ejemplo, la semana pasada publicamos un video desmontando toda la narrativa de Black Lives Matter. YouTube confirmó que en efecto las corporaciones mediáticas tienen un sesgo ideológico y tumbó el video. En la descripción de este video voy a dejar un enlace para los que quieran ver al final de este video cómo pues se desmontan varios de los mitos de la narrativa racista en Estados Unidos.
Volviendo al tema de Soros y su involucramiento con todo lo que estamos viviendo, otra cosa incluso más importante que lo anterior es que en abril de este año Soros publica un artículo que dice que la Unión Europea debe emitir bonos perpetuos como respuesta a la recesión mundial. Es decir, que deben endeudarse perpetuamente. Y quienes más se benefician de este tipo de deudas son fundamentalmente los grandes fondos de capitales como el que administra Soros. Y en efecto, los países se están endeudando de forma masiva desde inicios de este año. Ahora, este es un dato indispensable que se los dejo ahí, pero que se va a entender mucho mejor cuando nos acerquemos al final de este video. Por otra parte, en cuanto al fenómeno verdaderamente disruptivo del año, que es el coronavirus y la cuarentena, Soros ha hecho varios movimientos que dan a entender que él sabía muy bien todo lo que se venía para este año. Ya les mencioné la profética inversión en la farmacéutica Grifols, pero además es también bastante llamativo que en enero de 2020 de este año, la llamada Coalición para la Energía Innovadora, que está conformada principalmente por Soros y por Gates, hizo una inversión de $20 millones en una empresa que busca liderar la extracción de litio en el mundo. ¿Qué es el litio? El litio es llamado el oro blanco porque se utiliza para la creación de baterías, para teléfonos, para computadoras, para todo tipo de maquinarias. Muy convenientemente, esta inversión la hacen justamente pocas semanas antes de que se imponga la cuarentena en todo el mundo y que se empiece a empujar de forma radical el teletrabajo, la educación virtual y una vida atada a los aparatos tecnológicos. Solo un mes y medio después de esta inversión, la firma HSBC pronostica que el precio del litio va a aumentar 150% para 2020 y que se espera que su demanda se cuatriplique en la próxima década. Por otra parte, también es muy llamativo que en enero de este año 2020, Soros anuncia que va a donar $1.000 millones. Repito, $1.000 millones para crear una universidad global llamada Red de Universidades de la Sociedad Abierta. Esto lo hace en enero, cuando el coronavirus era algo lejano y la gran mayoría de los mortales no nos imaginábamos con certeza que venía un confinamiento global para todos. Este proyecto sería una plataforma digital en sí misma, pero sobre todo serviría para ampliar el alcance de las numerosas universidades en las que Soros ya tiene una fuerte presencia desde hace décadas. Por ejemplo, el 5 de marzo, la Open Society, que es la mega organización de Soros de la que vamos a hablar más adelante, ya estaba firmando convenios con el Ministerio de Educación argentino para empujar este proyecto. En febrero, el presidente de Microsoft, enviado por Bill Gates a México, acuerda con Manuel López Obrador una inversión de más de $1.100 millones enfocada en la digitalización de la educación en ese país. Y bueno, yo me pregunto por qué alguien que no tiene ningún tipo de escrúpulo en perjudicar la economía de un país para hacer dinero está tan interesado en educar a la gente. Y a ver, por un lado está el hecho de que la educación se ha convertido en una industria multimillonaria desde hace varias décadas gracias a la globalización. Por otro lado también está el hecho de que Soros, Gates y estos oligarcas tienen tiempo empujándonos hacia una economía digitalizada y alejada de la manufactura, de la agricultura y de otros sectores de la llamada economía real. Sin embargo, Soros admite que la principal razón por la que hace esto es ideológica. Él mismo dice que él crea la red de universidades con el fin de promover las sociedades abiertas y combatir el autoritarismo. Suena muy bonito, pero ¿qué entiende Soros por promover las sociedades abiertas y por combatir el autoritarismo? Aquí es donde tenemos que alejarnos nuevamente del presente y hablar de una cosa fundamental que es la Open Society. Además de que está invirtiendo este dineral en el litio y en la educación, justo antes de que se imponga en el mundo la educación virtual y el teletrabajo, Soros tiene desde hace décadas invirtiendo mucho dinero en el mundo educativo. ¿Por qué? Porque él entiende muy bien que la academia y los medios son los principales formadores de ideas y de cultura en la actualidad. No en vano es uno de los principales financistas de UNICEF, que es la rama educativa de la ONU. Y a ver, no se dejen engañar. Todo lo que yo estoy hablando no se reduce a intereses económicos, sino que aquí hay una clara agenda ideológica y cultural. Esté usted de acuerdo o no con ella, aquí hay un tipo de visión, un tipo de sociedad específica que Soros y estos magnates tienen mucho tiempo promoviendo. Así que, yéndonos a 1993, un año después de que Soros quebrara el Banco de Inglaterra,
se crea la famosa Open Society. La Open Society es una red internacional de financiamiento de organizaciones que tienen presencia en más de 120 países. Desde su existencia, Soros y su fundación han donado alrededor de 15.000 millones de dólares. ¿Qué tipo de sociedad han promovido con todo este dinero? Es decir, ¿qué entienden por combatir el autoritarismo? Como está muy bien documentado con nombre y apellido en su propio sitio web, este dinero se ha destinado por décadas abiertamente a ONGs, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, periodistas, activistas y políticos en todo el mundo que específicamente promueven causas como las siguientes: el aborto, el feminismo, fronteras abiertas, inmigración multicultural a países de primer mundo, que promueven la narrativa LGBTI o que promueven las organizaciones globalistas como la Unión Europea y la ONU. Por cierto, no estoy hablando de que le dieron dinero a uno que otro grupito que promueve estas ideas, sino a decenas e incluso cientos de organizaciones enormes que empujan estas causas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Lamentablemente no hay tiempo de detallarlas todas, pero en la descripción del video vamos a dejar el enlace con las fuentes para que las revisen una por una aquellos que deseen hacerlo. Sigo con la lista de causas abiertamente apoyadas por la Open Society. Promoción de la legalización y legitimación de la prostitución, políticas ambientalistas radicales como las de Greta Thunberg, políticas intervencionistas neo-keynesianas de intervención económica, legalización de drogas, estatización total del sistema de salud, indigenismo, por supuesto también organizaciones derechohumanistas que han mostrado un claro sesgo a favor de gobiernos progresistas como Amnistía Internacional, y también directamente organizaciones políticas de izquierda moderada, de izquierda radical y centroliberales. Como pueden ver, casi todos estos grupos financiados por Soros, más allá de la política, se enfocan sobre todo en la cultura, en la moralidad, en nuestra forma de entender la realidad, en nuestro modo de vida. Entonces, la influencia de Soros en el mundo está lejos de ser una teoría conspirativa. De hecho, fíjense en cómo casi todas o todas las causas que acabo de mencionar se han vuelto increíblemente predominantes en los últimos años, y cualquiera que las cuestione suele ser atacado. Fíjense también cómo suelen ser causas subversivas, revolucionarias, es decir, que buscan cambiar las cosas de forma abrupta, de forma radical. Las cosas que él financia en el mundo no hacen más que desestabilizar a las sociedades, a las culturas. Es mucho más fácil trabajar con un dictador que en una democracia y en un mercado abierto. De hecho, otra razón que vincula a Soros con toda esta locura que estamos viviendo en 2020 es precisamente el nivel de relación e incluso control que tiene sobre muchos políticos, figuras y medios que han sido los que han promovido las cuarentenas más severas y estrictas en todo el mundo. Este último punto tal vez sea lo más relevante de todo el video, pero a ver, por un lado está su cercana relación con Bill Gates y sobre todo con el Dr. Fauci, los grandes promotores de la cuarentena total en Estados Unidos. Pero también está la lista de políticos con vínculos comprobados con Soros, que es grandísima. Estamos hablando de Martin Schulz, que fue presidente del Parlamento Europeo, Pedro Sánchez en España, Pablo Iglesias, Albert Rivera y políticos del PP, porque esa es otra cosa, señores. Este hombre juega con la izquierda y con la derecha. Fíjense, de hecho, cómo gobiernos de izquierda y de centro derecha cada vez se parecen más y cada vez coinciden más en casi todos los temas culturales, más allá de diferencias superficiales. También en esta lista de políticos que están comprobadamente vinculados con Soros está Macri, los Kirchner y el presidente Alberto Fernández en Argentina, están los Clinton y muchos otros políticos del Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos. También hay líderes de partidos centristas o socialistas en Italia, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra. También Soros está muy vinculado con Bachelet y con Piñera en Chile. Y no dejemos a un lado el señor Juan Manuel Santos, Iván Duque y la izquierda colombiana, hasta el punto que hay informaciones que vinculan a Soros con los llamados acuerdos de la paz. Cosa muy conveniente para un señor que tiene años defendiendo de forma ferviente la legalización de las drogas. Pero volviendo al punto, si se fijan, en todos los países donde estos políticos son presidentes, o en el caso de Estados Unidos, todos los estados donde estos políticos son gobernadores, son los lugares donde se han aplicado las cuarentenas más estrictas que están arruinando a estas economías.
también es fácilmente comprobable cómo muchos de los medios ligados a Soros o a varios de estos grupos globalistas han sido los que más fervientemente han promovido un confinamiento total y severo. De hecho, son los mismos medios que cuando ocurrió lo de Black Lives Matter salieron a aplaudir las protestas y los disturbios, cosa que no se entiende si se supone que hay una amenaza mortal de riesgo. Y aquí también es extremadamente importante que hablemos sobre cómo los fondos de capitales que tiene Soros también funcionan como los llamados fondos buitre. Los fondos buitre en esencia son fondos que buscan comprarle deuda o bonos a países cuya economía está sumamente deteriorada. Es decir, que buscan financiar a países que están al borde de la quiebra. Lo que hacen estos fondos es que le compran los bonos a los países a un precio sumamente bajo porque están al borde de la quiebra, y luego, mientras se van recuperando poco a poco, estos fondos esperan que los países le paguen el 100% del valor de estos bonos a un precio mucho más alto, además de los intereses acumulados por haberles prestado este dinero en esta situación. Y si bien esta es una deuda que al principio puede ser bastante útil, sobre todo para los poderosos, quienes luego tienen que pagarla son los ciudadanos de a pie, con más trabajo, con más impuestos y con más inflación. Otra cosa que hacen los fondos buitres en estas economías que están en quiebra es que compran una gran cantidad de propiedades o activos a precios de gallina flaca y luego cuando el país se va recuperando los venden a un precio muchísimo mayor. Nicolás Moras y muchos otros periodistas exponen de manera muy clara cómo Soros ha hecho esto ya en países como Argentina durante su crisis económica de 2001. Cómo ya lo ha hecho con la Unión Europea en 2008 y cómo ya lo está haciendo en varios países con la actual crisis. Los países, como les comenté, desde febrero y marzo están emitiendo deuda de forma absolutamente masiva. Además, cuando un país se endeuda con estos capitales financieros, les da un gran poder a estos fondos buitre para imponerles todo tipo de cosas a esos países. Cosa que es preocupante cuando estos fondos de capitales los llevan personas que abiertamente tienen una agenda cultural para el planeta. Buena parte de la deuda externa de países como Argentina, España y muchos otros es dinero que estos países le deben directamente al fondo que administra Soros, llamado Quantum Funds. Quien te financia te posee, eso es una realidad. Con este tipo de informaciones cobra mucho más sentido el artículo de Soros que le pide a la Unión Europea que emita bonos perpetuos. Esto para algunos solo es otra forma de decir deuda perpetua para estos países y ganancia e influencia perpetua para capitales internacionales como los de Soros. Cuando juntamos todas estas informaciones, parte del rompecabezas se va armando poco a poco. Con las inversiones anticipadas en el litio, la educación virtual y la farmacéutica Grifols, Soros sale ganando. Con la creciente conflictividad política y social que vive Estados Unidos y parte de Occidente, Soros sale ganando. Con la megacrisis económica y el endeudamiento masivo que están asumiendo varios países como resultado de la cuarentena, del confinamiento, Soros sale ganando. Y ahorita estamos viendo los problemas más visibles. Si bien en 2020 explotaron todas estas cosas, estas son causas que se tienen promoviendo desde hace muchísimo tiempo. Y recordemos que son causas revolucionarias. Causas que buscan abolir de forma radical un conjunto de conocimientos, valores y tradiciones muy bien instaurados en la sociedad desde hace siglos e incluso milenios. Repito, en 2020 estamos viendo los problemas más visibles, pero casi nadie habla de las preocupantes tendencias que existen desde hace muchísimo tiempo. Nadie habla del desmantelamiento de la familia que hay completamente en Occidente y el desmantelamiento de los grupos sociales. Nadie habla de los crecientes problemas que hay de salud mental, de depresión, de suicidio en muchísimos lugares del mundo, tanto en jóvenes como adultos. No se habla del grave estancamiento económico que está viviendo la clase media y la clase baja, sobre todo desde los 70. Porque tal vez tú ahorita es más fácil que te compres un televisor, que te compres un celular. Sin embargo, comprarte una casa o mantener una familia con tu salario es hoy día muchísimo más difícil de lo que era antes de los 70. Sin embargo, después de los 70, por ejemplo, el sector financiero de Wall Street ha quintuplicado sus ganancias y su tasa de crecimiento. Todas estas cosas son consecuencia directa del tipo de ideas que promueve la Open Society. Nadie habla, por ejemplo, del grave problema de natalidad que viven muchísimos países, o de las crecientes tasas de criminalidad y todos los problemas que ha traído la inmigración masiva a las principales ciudades del mundo.
Nadie habla de todos estos problemas de salud, de obesidad, de adicciones que antes no se veían. Tampoco de cómo nos están empujando cada vez más a una sociedad digital globalizada, donde hay cada vez menos contacto humano, menos contacto espiritual y sobre todo menos sentido de pertenencia. Nadie habla de estas cosas y todas son consecuencia directa de estas políticas liber progresistas. Y si se fijan, todas estas tendencias que yo acabo de mencionar se han intensificado de manera radical este año. Por alguna razón, a estos oligarcas les conviene mucho promover este tipo de sociedad donde todos estamos cada vez más aislados y más separados. Un mundo sin núcleo familiar, un mundo sin fronteras, sin pequeña o mediana empresa, un mundo con personas sin identidad, sin religión, sin convicciones morales, con personas cada vez más entregadas al hedonismo, a las adicciones y a la dependencia del Estado. Y mientras todas estas cosas se intensifican este año, los medios lo que hacen es vendernos falsas narrativas que no solucionan ni atienden ninguno de estos problemas y que solamente crean confrontación entre nosotros, entre negros y blancos, entre mujeres y hombres, entre izquierda y derecha, y así sucesivamente. Muchas gracias por ver este video. Esto fue Primero la Verdad. Los invito a que le den me gusta, a que se suscriban, a que compartan el video. Les habló Reinaldo Carrillo. Nos vemos, espero, si Dios quiere, el próximo sábado. Hasta la próxima.